Bien, por favor abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Me dice amén cuando lo encuentre, ¿ya? Por favor. Bien. Bien, Gonzalo. ¿Lo tienen? Bien, leemos entonces en el nombre del Señor. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si yo les hiciera una pregunta hoy día, estoy seguro que más de algunos de ustedes tienen una respuesta, ¿no? Pero si yo les preguntara, ¿cómo es que nosotros crecemos espiritualmente? ¿Cómo logramos el crecimiento espiritual? ¿Qué me diría usted acerca de cómo logramos crecer espiritualmente? Orando, leyendo la Biblia, ¿cierto? Súper. ¿Qué más piensan de cómo podemos crecer espiritualmente? No se amontonen. Obedeciendo, dijeron, ¿cierto? Congregándose, practicando la palabra, ¿cierto? La verdad es que todos tenemos nociones acerca de lo que es necesario para el crecimiento espiritual, ¿no? Sabemos que tiene que ver, como lo dijeron, con oración, con palabra, con congregarse. El mundo, por otro lado, con una noción claramente errada acerca de lo que es la verdadera espiritualidad, nos habla de la aceptación de uno mismo. Algunos proclaman la meditación, ¿cierto? Otros el yoga, o el yoga cristiano, la meditación, ¿cierto? Le vamos poniendo nombres. Hay muchas formas y cosas que nosotros conocemos que pueden contribuir al crecimiento espiritual. Sin embargo, nos suele pasar que por nuestra vida y por nuestra naturaleza pecaminosa nos encasillamos. Crecemos espiritualmente cuando leemos y oramos, punto. O cuando hacemos tal o cual cosa, punto. Pero la verdad es que la vida cristiana es mucho más dinámica que eso. Y hay muchas cosas que se interconectan para nuestro crecimiento espiritual. Y el apóstol Pedro en esta sección viene precisamente a hablarle a un pueblo que ya le había recordado en el primer capítulo todo lo que Dios había hecho por ellos, ¿no? El primer capítulo se caracteriza por un énfasis en lo que Dios ha hecho por este pueblo expatriado. ¿Para qué? Para alentar sus corazones y para disponerlos a sobrellevar las dificultades que estaban llevando. Sin embargo, Pedro viene ahora de nuevo a hablarles. Ya no solo a recordarles lo que Dios ha hecho por ellos, sino a poner sobre sus hombros, o más bien a recordarles la responsabilidad que tienen como pueblo de Dios. Porque cuando hablamos de crecimiento espiritual, y entiéndase entonces ese camino hacia la madurez, estamos hablando de un pueblo que no crece ni madura porque simplemente tiene que hacerlo, sino de un pueblo que crece y madura porque va camino a la imagen de Cristo. Y ese, hermanos míos, es el gran objetivo de Dios con nosotros. Si hay algo que va a traer gloria al nombre de Dios, si hay algo que va a exaltar su nombre, es que su pueblo se parezca a Él. Por eso el crecimiento espiritual es fundamental para nosotros y es tan importante. Ahora, ¿cómo parte esta sección? Pedro parte en el versículo 1 diciendo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y es importante considerar lo primero que dice el apóstol, porque fíjense que si en el primer capítulo, como yo les decía, él dio los indicativos, lo que Dios ha hecho por su pueblo, ahora viene y trae la responsabilidad del pueblo sobre lo que va a ocurrir. Porque les dice desechando, parte con esa palabra, que en el griego tiene un significado que significa apartar de uno o dejar de lado. Lo que quiere decir que el énfasis recae sobre la persona. Pedro no le está diciendo Dios los va a hacer dejar esto, sino que le está diciendo ustedes tienen que dejar estas cosas. Y es importante porque, como les decía, cuando hablamos de crecimiento sabemos que hay cosas que vamos a hacer, pero solemos desconectar
la dinámica que tiene que ver con el crecimiento, y que lo vamos a ver a través de la enseñanza. Vamos a ver cómo estos 3 versículos funcionan de alguna manera como un loop. Partimos desechando algunas cosas, después pasamos a tomar otras, y en base a lo que Dios ha hecho, volvemos a esta dinámica, que es como un círculo. Porque no se puede crecer solo practicando ciertas cosas, sino también dejando. Si no dejamos, es imposible crecer. Y si no vamos a la fuente, que va en el versículo 2, tampoco vamos a tener el ánimo de poder dejar. Sin embargo, quiero poner en sus mentes lo primero que el apóstol está diciendo. Y es que hay un accionar consciente, intencionado, que requiere esfuerzo y dedicación y que es nuestro. Pedro les dice, ustedes deben desechar. Y hoy día ese principio se extiende a nosotros. Si hay algo que va a influir en nuestro crecimiento espiritual, en esta dinámica que Pedro está diciendo hoy día, es que nosotros seamos conscientes de que no vamos a orar y Dios nos va a hacer dejar, ¿cierto?, las malas palabras o la hipocresía o la malicia, como si fuera arte de magia, como si fuera una cuestión mística, ¿cierto?, que nosotros todos se lo imputamos a Dios y a su obra. No, hermanos. Hay una responsabilidad nuestra. Si nosotros no somos capaces de abandonar, de tener esta actitud consciente, no vamos a lograr crecer espiritualmente. ¿No les ha pasado que a veces nos proponemos y decimos, bueno, ha pasado tanto tiempo y siento como que estoy pegado en el mismo punto y como que no estoy creciendo espiritualmente, ¿cierto? Y uno empieza a examinar su vida y bueno, hay muchas cosas que puede ver, pero no somos muchas veces conscientes de la lucha que tenemos con el pecado. Por eso es tan importante, Pedro trae a memoria, obviamente no la colección completa de todos los pecados que podían estar en ellos, pero algunas cosas que son importantes para ellos y para su contexto. Porque si no hay una identificación de los pecados, hermanos, ¿cómo peleamos con ellos? Yo les pregunto, ¿tenemos conocimiento de cuáles son las áreas en que nosotros de manera particular pecamos? ¿Sabemos cuáles son los pecados que hoy día con los que estamos batallando, no? Pues si no tenemos ese checklist, hermanos, ¿cómo? ¿Cómo vamos a combatir contra el pecado? Porque pensamos de nuevo que Dios, por arte de magia, ¿cierto? Bueno, venimos a la iglesia y de repente salgo de la puerta y soy más santo que cuando entré. Pero la verdad, hermanos, es que hay una lucha, una dinámica activa en que nosotros somos responsables. Necesitamos borrar estos pecados de nuestra vida, tal como si fueran trapos de inmundicia. Esta palabra que tiene que ver con desechando, que menciona el apóstol cuando comienza a hablar en el versículo 1, es la misma que se utiliza cuando Pablo se refiere a esta dinámica de despojarse del viejo hombre, de sacar esas vestiduras de pecado, ¿ya? Por lo tanto, entramos en una dinámica que si nos vamos a vestir de santidad, primero tenemos que despojarnos de aquellas cosas que combaten precisamente contra la santidad del Señor. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que menciona el apóstol entonces? Bueno, él parte hablando de la malicia y del engaño. Y fíjense que, de nuevo es curioso cómo utiliza el lenguaje. Porque él dice, desechando pues toda malicia y todo engaño. Y yo me pregunto, ¿no habrá bastado para ahorrar un poco de saliva quizás en decir desechando pues malicia y engaño? Sin embargo, cuando pone todo, está siendo exhaustivo lo que está pidiendo. Y se está refiriendo a que realmente nos despojemos absoluta y completamente de la malicia y del engaño. No de manera parcial, sino de manera completa. ¿Les ha pasado a veces que de repente uno en su actitud pecaminosa dice, no, yo no miento, ¿cierto? Pero no decimos toda la verdad. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Y eso es engaño, hermano. Cuando nosotros no somos, el mentir no solo tiene que ver con el decir algo derechamente que es de otra forma, sino también con cómo nosotros manejamos la información para presentarnos delante de otros velando la intención real. No, si yo me cuido, esta semana no me comí ningún completo. Esta semana no. Pero quizás cuántas otras tonteras comimos, pues, hermano. Y entonces nosotros de alguna manera, por la pecaminosidad de nuestro corazón, velamos la información. Y la manejamos para que los demás tengan una idea de nosotros,
¿cierto? Y para nosotros quedar parados como aquellos que verdaderamente estamos cumpliendo lo que Dios demanda de nosotros. Eso es parte del engaño, hermano. Eso es parte de lo que no significa ser realmente transparente y honesto. El apóstol Pablo en Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y en Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Por lo tanto, hay dos cosas que se asumen. Primero, que hay un accionar consciente de que yo tengo que dejar ciertas cosas, pero el apóstol también está considerando algo, que si hemos sido hechos de nuevo, entonces nos hemos despojado de la vieja naturaleza. Y miren ustedes de nuevo la importancia de esto. Nuestros hermanos en aquel entonces se encontraban expatriados en una tierra ajena, siendo angustiados y oprimidos. Y yo les pregunto, ¿no había una tentación de renegar de la fe cristiana y volver atrás a lo que habían vivido, no? Porque estaban expatriados precisamente por su condición de cristianos. Entonces fíjense cómo en la práctica, el mundo y el entorno en el cual nosotros nos movemos muchas veces nos va a arrastrar a que dejemos la fe que hemos recibido o aspectos de la fe que hemos recibido para encajar mejor y para no sufrir la vergüenza, entre comillas, ¿cierto? O el rechazo de nuestros pares. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cedemos algunas cosas. Y tenemos una actitud que Pedro y Pablo están mostrando que viene del viejo hombre, no de la nueva naturaleza. ¿Se entiende? La maldad o malicia y el engaño, hermanos míos, no son compatibles con la vida que llevamos en Cristo. La palabra traducida como maldad es un término muy amplio y abarca toda iniquidad del mundo pagano, es decir, todas las actitudes, todo aquello que caracterizaba a un pueblo que no conocía ni amaba al Señor, es decir, el entorno en que estos expatriados se encontraban. Por otro lado, el engaño asume la apariencia de la verdad para que los desprevenidos sean engañados. La malicia es la actitud intencional de hacer el mal contra los demás. Y el engaño es la intención de hacer el mal, escondiéndola en palabras o gestos. Y miren qué tremendo, porque seguramente cuando nosotros velamos la información, nadie está pensando conscientemente en hacer malo, ¿sí? Por lo menos en el general de las veces, ¿no? Pero se nos olvida que estas actitudes que son del viejo hombre terminan siendo una afrenta contra Dios. Porque cada vez que pecamos, queridos míos, no pecamos solo contra alguien a quien le mentimos o a quien le velamos información, sino que primeramente deshonramos a Dios, que nos ha dado mandamientos y nos ha marcado la forma en que debemos vivir. ¿Se acuerdan de lo que hacía Dios con Israel, de lo que quería lograr Dios con Israel cuando lo rescató de Egipto? ¿Qué quería hacer Dios con Israel? ¿Qué quería hacer? Un pueblo santo. Y ese pueblo santo, ¿cómo se caracterizaba? Porque si hablamos de santidad podríamos decir, sí, Dios es santo y nos acordamos de una serie de leyes. Pero Dios es más práctico que eso. Porque Dios está haciendo ese pueblo santo en contraste con lo pagano que son los pueblos que viven alrededor, ¿no? Y por eso les demuestra las leyes y los hace particularmente diferentes a su entorno. Y Pedro vuelve a traer esta idea de un pueblo que es particularmente santo, apartado, que ha dejado el viejo hombre para que la gloria de Cristo pueda brillar en ellos en medio de un entorno hostil. ¿Por qué? Porque va a ser la forma en que ellos van a cumplir el mandato y la comisión por la que Dios los ha llamado. ¿Se entiende, no? ¿Sí? A veces se nos olvida esta dimensión. Nosotros vivimos la vida y nos metemos en la rutina en la semana y trabajamos y vamos allá y hacemos lo que tenemos que hacer, hay que traer comida a la casa, los niños, los quehaceres, todo un montón de cosas. Y nos sentimos cómodos de alguna manera, más o menos, ¿cierto? Dependiendo de los días. Pero la verdad es que, hermanos, seguimos estando en comisión. Ahí donde trabajamos, ahí en nuestro barrio, ahí en nuestras casas, seguimos estando en comisión. Por lo tanto, este principio, este llamado de Dios a ser un pueblo particularmente diferente a su entorno, sigue vigente el día de hoy. ¿Qué más dice Pedro?
habla de las hipocresías y la envidia. La palabra hipocresía describe a un actor, alguien que siempre está haciendo una comedia, que siempre oculta sus verdaderos motivos, que expresa sentimientos diferentes a los que lleva dentro, que se expresa con palabras que no corresponden a la verdad de lo que está viviendo o diciendo. La hipocresía es fingimiento, es decir, es ponerse una máscara y encapucharse para ocultar su verdadera identidad. El hipócrita, hermanos, es alguien que pretende ser lo que no es. Fíjense qué importante es para ellos. Pedro les está haciendo con esto, les está haciendo un llamado a que estos expatriados en medio de esa dificultad tuvieran el valor de ser honestos respecto a lo que creían. ¿Se acuerdan de Pedro cuando estuvo ahí en el patio del templo cuando Jesús estaba siendo ya listo para ser crucificado, ¿no? Que le dijeron, tú estabas, parece, con Jesús. ¿Se acuerdan lo que hizo Pedro, no? ¿Qué hizo él? Negó al Señor. ¿Qué fue él? Un hipócrita, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de eso esperaba salvar su pellejo para que no lo condenaran como al Señor. Y Pedro viene a escribirle a una iglesia que ya estaba en aflicción y que seguramente en algún grado arriesgaba más su vida por declarar su fe verdadera. Y él les viene a decir, hermanos míos, el camino no es ser detractores de la fe. El camino no es vivir una vida hipócrita y negar aquella esperanza que Dios nos ha dado, sino al contrario. De nuevo, ¿por qué? Porque hay un propósito de que Dios va a usar a estos expatriados ahí en el lugar donde están. ¿Se acuerdan que en Habacuc vimos nosotros la dimensión interna del profeta, cómo Dios trató el corazón del profeta? Y que cuando empezamos 1 de Pedro, yo les dije que 1 de Pedro iba a ampliar la dimensión, porque no solo iba a hablar al corazón de este pueblo sufriente, sino que además lo iba a llevar a ser un pueblo que cumple la misión en medio de la adversidad. Nosotros, hermanos, estamos seguramente prontos a entrar con mayor o menor rapidez a un tiempo más difícil para la iglesia, por las ideologías que imperan hoy día en nuestra nación, que se están instalando, que se están gestando. Por lo tanto, este principio de no ser hipócritas y de permanecer en aquello que Dios nos ha mandado sigue estando vigente. ¿Confiando en qué? En la obra que Dios va a hacer en nuestro entorno. También Pedro les habla de la envidia. Y la envidia es aquel sentimiento mezquino de querer tomar el lugar de otro. Esto es muy particular, porque si bien la Biblia no nos habla del detalle completo de cómo eran estos expatriados que estaban ahí, podemos inferir que seguramente algunos llegaron con riquezas y otros llegaron con lo opuesto. Algunos seguramente se fueron con la familia y otros no. Algunos seguramente que fueron expatriados tenían un oficio con el cual podían trabajar y otros no. Por lo tanto, la situación de los expatriados no era pareja para todos. Y Pedro está apuntando también a dejar la envidia y a poder trabajar como un solo pueblo. Porque no nos ha pasado a nosotros a veces que decimos, este hermano ni aparece por la iglesia y mira cómo le va bien. Quizás pasa en otra iglesia más pecadora, ¿cierto? Acá, yo sé que acá no, nunca nos ha pasado. Pero a veces nos pasa que queremos estar en el lugar de otro, que anhelamos lo que otros tienen, ya sea su posición o su riqueza o su fama. Y lo terrible de esto es que pecamos contra nuestro hermano, pecamos contra Dios y además menospreciamos lo que Dios nos ha dado. Porque yo les pregunto, ¿no tenemos acaso lo que Dios nos ha querido dar? ¿O no? Hermanos, tenemos lo que Dios nos ha querido dar. Y si somos bíblicos y vemos hacia atrás, no deberíamos entender que Dios nos da aquello que es bueno, ¿no? O Dios es aquel que nos da serpiente, le pedimos un pan y nos da una serpiente, ¿cierto? Le pedimos un huevo y nos da un escorpión, como dice la Escritura. ¿Ese es Dios? Dios nos da lo que es bueno, hermanos. Por lo tanto, la envidia es algo que debe atacarse en la vida cristiana, porque la envidia no solo nos lleva a querer el mal de otro y a tener celo de lo que otro tiene, sino que además rechaza lo que Dios nos ha dado. Y eso es terrible. Incluso en los apóstoles hubo este sentimiento. ¿Se acuerda de los hijos los hijos del trueno, no? Cuando vino la mamá, ¿cierto?, a hacerle el gancho para ver si el Señor les permitía un lugar privilegiado en su reino. ¿Se acuerdan, no?
Hermanos, cuando hay envidias en medio nuestro, no permiten que seamos aquel pueblo unido que glorifica y honra al Señor. Acuérdense que el Señor les dijo a sus discípulos: en esto conocerán que son mis discípulos, en que tienen ¿qué? ¿Qué tienen? Amor. ¿Y la envidia se contrapone al amor o pueden ir de la mano la envidia y el amor? La envidia es un veneno, hermanos, que va a corromper el amor y no va a permitir el amor genuino entre los hermanos. Por lo tanto, Pedro apunta obviamente a la vida cristiana, a lo que estos expatriados tenían que vivir, pero también está apuntando a la unidad de este pueblo, que va a poder dar testimonio no solo con palabras, sino con la forma en que viven del Dios al cual sirven. Y eso va a traer fruto en el lugar donde ellos están. Mientras el ego permanezca activo dentro del corazón humano, habrá envidia. Y una persona envidiosa está dominada por una actitud de ingratitud. A eso debemos tener cuidado. Pero Pedro no termina ahí. Pedro también habla de los chismes, que son las detracciones. La palabra traducida como detracciones significa hablar mal, casi siempre como consecuencia de envidia instalada en el corazón y generalmente cuando la víctima no está presente para defenderse. Esto es algo que se relaciona con la murmuración. Y la murmuración no es solo sentir y desear el mal contra el prójimo, sino afligirlo y atormentarlo con el azote de la lengua. Queridos míos, ¿cuánto no contamina a la iglesia la murmuración? ¿Cuánto mal no trae a la iglesia al hablar mal de algún hermano o de otra persona? Cuando el consejo bíblico es ir delante de la persona, hablar las cosas con claridad, exponer los puntos. ¿Para qué? Todo esto para que Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tergiversamos la verdad, pretendemos ser lo que no somos, deseamos para nosotros lo que Dios le ha dado a otro y hablamos en contra de otro para nuestro propio beneficio. Eso es lo que el apóstol Pedro está atacando en este primer versículo. Y si nosotros queremos hablar de crecimiento espiritual y anhelamos alguna medida el crecimiento espiritual, debiéramos ser conscientes de aquellas cosas que primero tenemos que abandonar en nuestra vida. Porque no podemos pretender leer la Biblia solamente y orar y venir a la iglesia y congregarnos si no estamos dispuestos a dejar de lado la envidia, la murmuración, las detracciones, la malicia. Es imposible que puedan comulgar las dos acciones. Si alguien me dijera que está viviendo una vida entregada a la lectura de la palabra y a la oración, y al congregarse fielmente y al servir, pero no ha desechado en su corazón la malicia, la envidia y el hacer mal a otro, esa persona seguramente, a pesar de su esfuerzo, no está obteniendo fruto de aquello, porque van juntos de la mano. Por lo tanto, fíjense que al principio casi todos hablamos de cosas que espiritualmente son buenas y que hay que hacer, ¿o no? Pues nadie podría decir que es malo leer la Biblia, ¿cierto? Evidentemente no. Ni que es malo orar, ¿cierto? Ni servir, ni congregarse. Sin embargo, aquello va de la mano con dejar las actitudes pecaminosas. Y es tarea de cada uno de nosotros, hermanos, poder examinar su corazón, indagar en lo profundo y ver cuáles son aquellas cosas que hoy día Dios está demandando que dejemos, con el propósito de glorificarle y de edificar a la iglesia. Hermanos, la iglesia, nosotros reunidos, no somos absolutamente y para nada perfectos. Eso usted tiene que tenerlo claro. Nos vamos a equivocar. No a propósito, espero. Pero nos vamos a equivocar, hermano. Y seguramente en más de alguna oportunidad vamos a pecar unos contra otros. Pero donde está el Señor hay oportunidad de arrepentimiento, de restauración, para que su nombre sea glorificado. Y ese debiera ser nuestro objetivo. Debiéramos tener una profunda capacidad de mirar adentro de nuestros corazones, para ver primero qué es aquello que Dios quiere limpiar para que prosigamos en el camino del crecimiento cristiano. Si no está esa limpieza, yo le aseguro que no vamos a tener un crecimiento correcto. Y corremos el peligro, como muchos lo han dicho, de comenzar a crecer de la cabeza, no de ser cabezones, sino de ser intelectualoides, con mucho conocimiento, pero con muy poca piedad.
Y a la verdad, hermanos, tener mucho conocimiento y poca piedad no aprovecha para vivir el reino de Dios. ¿Amén? ¿Sí? ¿Muy duro? Ahora hay gracia, tranquila. ¿Sí? No se me inquiete. Pedro entonces hace una contraposición, porque si en el primer versículo nos está hablando de las cosas que debemos dejar en el sentido negativo, en el segundo versículo nos habla de las cosas que debemos tomar, atesorar en el sentido positivo. Porque él dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El crecimiento espiritual, hermanos míos, viene de lo que evitamos y también de aquello de lo que nos alimentamos. La alimentación es vital para un crecimiento saludable, ¿o no? No esperaba menos. Yo sabía que ahí iba a haber un amén fijo. Obvio que sí, pues mis hermanos. Si no nos alimentamos de manera correcta, ¿cómo vamos a crecer de manera correcta? En los niños es muy marcado. Los países donde hay más desnutrición o malnutrición son los niños que tienen mayores problemas si es que logran llegar a la edad adulta y crecer. Por lo tanto, si nosotros no nos alimentamos de la manera correcta, ¿cómo hemos de vivir correctamente? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Y Pedro les está diciendo, bueno, hay un punto importante que tiene que ver con aquello de lo que se están alimentando. Hay un alimento, una leche espiritual, y la caracteriza el apóstol. Una leche espiritual que primero debe ser deseada. Y aquí entramos en un punto que es súper importante. Porque si hablamos de la comida en términos espirituales, ¿deseamos realmente esta leche espiritual? ¿Somos realmente un pueblo deseoso de esta leche espiritual? Nuestras acciones, hermanos, hablan de eso. Nuestra disposición a leer la Biblia, nuestra disposición a indagar, a leer, nuestra disposición a prepararnos, nuestra disposición a preguntar. Hermanos, sin que lo digamos ahora, todo eso habla del anhelo o el deseo que tenemos realmente de alimentarnos. Ahora el apóstol le está diciendo, oigan, deseen como los bebés. ¿Qué es lo que hace un bebé cuando tiene hambre? ¿Qué hace? Llora. ¿La pide o no? Él no sabe de protocolos, de etiquetas, de esperar los tiempos, no. Él tiene hambre y llora. Ayúdanos, Señor. Nos queda poco. Pero los bebés, hermanos, tienen hambre y lloran. Ellos desean, y los bebés, en su condición de bebés, no conocen lo que es un asadito, ¿cierto? No conocen las papas fritas, los doritos, no conocen nada de eso. Ellos conocen la leche. ¿Y qué es lo que pide un bebé? Leche, pues, mi hermano. Fíjese lo básico de la analogía que está ocupando el apóstol Pedro, pero él está hablando del deseo, de lo profundo, del anhelo que debiera existir por la palabra de Dios, que es aquella leche espiritual. Porque es lo que va a traer crecimiento, es lo que va a provocar que verdaderamente haya un crecimiento espiritual en la vida de estos expatriados. Ahora fíjense, si nosotros nos llenamos de cualquier porquería, como le decimos a los niños, ¿cierto? Antes del almuerzo, ¿qué le decimos a los niños? No coman nada antes del almuerzo, ¿para qué? Para que al almuerzo se puedan alimentar, ¿o no? Entonces fíjense cómo en la práctica el apóstol le está recordando a los expatriados esta necesidad de que se alimenten de esta leche espiritual, que les va a provocar crecimiento. Piensen ustedes lo difícil que era para ellos. Mantenerse en su fe en medio de un pueblo hostil, seguramente para muchos arriesgando su vida con la tentación de volver atrás. Y Pedro viene y les dice, no solo tienen que dejar, sino que anhelen la palabra de Dios, porque anhelando la palabra de Dios es que van a tener este crecimiento que los va a poner en la condición de madurez para sobrellevar las dificultades y permanecer en su fe. Esa es la secuencia que el apóstol le está diciendo, ¿cierto? Pero fíjense qué importante es revisar que cuando nos llenamos de cualquier cosa, hay un punto en el que ya no queremos comer más, ¿o no? Y yo me pregunto si en la práctica nuestros días terminan después de una jornada de trabajo con un hambre insaciable por la palabra de Dios,
o terminan simplemente con el deseo de descansar. Si usted saca a un niño o un bebé y lo pasea en el auto y lo lleva para allá, para acá, lo da vuelta, ¿cierto? Ese niño en algún momento va a llegar, si es que no lo hace en el camino, y va a pedir comer, ¿o no? Y después de comer, al tutito. Escúchanos, Señor. Pero a nosotros, hermanos, en nuestras dinámicas muchas veces nos pasa que llegamos al término de nuestro día, entendiendo obviamente que en el día nosotros trabajamos, ¿no? Y lo único que queremos es descansar, o ver una película, o apagar el cerebro, ¿cierto? Como le digo yo, y hacer cualquier cosa, pero que nuestro cuerpo esté ahí en reposo. Y fíjense que no llegamos siempre deseosos de este alimento espiritual, lo que es una muestra, una evidencia de que seguramente nos estamos llenando de algo más. Y ahí el peligro. Porque si nos estamos llenando de algo más, es imposible que anhelemos y deseemos esta leche espiritual que nos lleva a la madurez y al sacrificio. En buenos términos, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un punto que nosotros debiéramos analizar. Cada uno de nosotros, ¿cómo está hoy día el deseo y el anhelo por la palabra de Dios? ¿Está vivo? ¿Se manifiesta? ¿Nos pide? ¿Nos clama? ¿Estamos leyendo la palabra del Señor? ¿Estamos indagando acerca de lo que la Escritura dice en varios temas, hermanos? Hay tanta riqueza y hermanos que Dios ha dotado con tanta sabiduría para hablar de distintos temas de los que nos habla la Escritura. Entonces, yo no estoy diciendo que sea malo ver Pasión de Gavilanes, ¿cierto? Pero debiera estar equilibrado con el deseo en el que yo me nutro de la palabra de Dios. Porque si no, hermanos, estamos de alguna manera frenando el crecimiento espiritual. ¿Amén? Ahora el apóstol también caracteriza esta leche, como les decía. Porque primero nos habla de una leche espiritual y segundo nos dice no falsificada. Esta leche espiritual tenía que ver con términos relacionados con lo genuino de esta leche. Y de nuevo piensen que los expatriados se encontraban en un tiempo en que si bien el cristianismo ya había tenido un breve periodo de maduración, todavía no estaba completamente maduro. Y todavía seguían levantándose falsas enseñanzas y falsos maestros y algunos que querían judaizar y algunos que querían practicar el sincretismo religioso, ¿cierto? Entonces se veían tentados. Y el apóstol les está diciendo, hey, esta leche espiritual se caracteriza por ser pura, por ser genuina. Por lo tanto, la pregunta que sigue es, ¿cuál es la leche o cuál es esta palabra que hoy día nosotros estamos buscando? Porque hoy día mal usamos el término cristiano, yo creo que lo dije una vez. Hay música cristiana, hay yoga cristiano, hay psicólogos cristianos, hay de todo cristiano. Pero la verdad que lo único que es cristiano realmente son las personas. Las cosas no pueden ser cristianas, hermano. No hay cosas cristianas, porque los cristianos son las personas. Entonces, ojo con aquello que nosotros estamos recibiendo. Ellos tenían claramente una enseñanza que habían recibido del poquito tiempo que la iglesia había sido fundada. Y ojo que para ese tiempo ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos tenían la Septuaginta, que era una traducción al griego del Antiguo Testamento, y tenían las escrituras en hebreo, y tenían las cartas pastorales que andaban dando vueltas por la iglesia y la enseñanza que habían recibido, pero no tenían la Biblia, ¿cierto? Por lo tanto, era un llamado a permanecer fieles a aquello de lo que habían sido enseñados. El apóstol Pablo en 1 Timoteo habla de que en estos últimos tiempos que estamos viviendo se iban a levantar engañadores. Para todo lo que quisiéramos oír nosotros iba a haber alguien ahí que iba a hablar de alguna tontera. Por lo tanto es deber de nosotros, de nuevo, como este bebé que desea esta leche espiritual genuina, ser capaces de buscar, indagar y filtrar aquella palabra genuina. Y podríamos quizás hablar de doctrina y de varias cosas. Pero yo me recuerdo un pasaje en la Escritura de unos hombres que eran los bereanos, que tenían la particularidad de que todo lo que escuchaban lo contrastaban ¿con qué? Con la Biblia, con lo que ellos recibían, con lo que habían tenido. Y eso es un síntoma de alerta para nosotros hoy día. Esta leche espiritual habla, y no falsificada, habla de esta palabra genuina como había sido recibida, y no falsificada tiene que ver con el ser pura, con rechazar las herejías y todas las cosas que se estaban levantando para complementar
entre comillas, el Evangelio. Nosotros debemos comprender que el Evangelio es el Evangelio y es puro en sí mismo. Si al Evangelio le añadimos algo, ya no es Evangelio. Si decimos Evangelio y la muerte de Jesús más obras, ese ya no es el Evangelio. Si decimos Jesús y murió por nuestros pecados más el día de reposo, eso ya no es el Evangelio, hermanos. Y debemos ser capaces de identificar esto, porque en esa pureza es que nosotros vamos a ser fortalecidos y vamos a crecer. ¿Amén? Finalmente el apóstol habla de propósito, y es lo que les venía diciendo, porque él dice, para que por ella crezcáis para salvación. Nacemos por la palabra y crecemos por la palabra. No hay otra forma. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17, dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es cierto que nuestra salvación está relacionada con la obra de Cristo y con la fe en Él. Eso es inquebrantable. Pero alguien que ha sido salvo verdaderamente va a ser alguien que en la panorámica, en el tiempo, va a ir creciendo en su madurez. No podemos pensar que alguien va a pasar 70 años de cristiano y va a pasar 70 años siendo un inmaduro hasta el día de su muerte. Porque ahí tendríamos claramente un problema respecto al propósito de Dios y lo que esta persona verdaderamente está haciendo. Por lo tanto, ¿por qué lo digo esto? Porque debiéramos nosotros entonces autoexaminarnos y ver con los años que tenemos de cristianos cómo es la madurez y cuál es el crecimiento que hemos ido teniendo. Por supuesto que descansamos en Dios para nuestro crecimiento, pero siempre y cuando nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Porque si no hemos hecho aquello en lo que Dios nos ha dicho que hagamos, que es desechar y alimentarnos de la palabra, ¿cómo le vamos a pedir a Dios que nos dé crecimiento, hermanos? ¿Se entiende, no? Tiene que ir acompañado de eso. Y en este texto que leímos, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que persevere, que persista en aquella palabra que había recibido, y le dice algo importante, porque esa palabra lo puede conducir a la salvación. Porque, hermanos míos, mientras más palabra haya en nosotros, y mientras más práctica de esta palabra haya en nosotros, más nos vamos a acercar a la imagen de Cristo, y más evidente va a ser de que somos cristianos. Pablo y Bernabé anunciaron que su ministerio sería para salvación de los gentiles. Eso está en Hechos 13:47. El Evangelio es poder de Dios para la salvación, dice Romanos 1:16. La oración de Pablo por los judíos fue en favor de ellos para salvación, Romanos 10:1. Creemos con el corazón y los creyentes confiesan esa fe con la boca para salvación, Romanos 10:10. El verdadero dolor por el pecado y el arrepentimiento es para salvación, según 2 Corintios 7:10. El encarcelamiento y sufrimiento de Pablo por Cristo fue para salvación, según dice Filipenses 1:19. Y estamos protegidos por el poder de Dios a través de la fe para salvación, dice 2 de Pedro 1:5. Por lo tanto, la escritura y la práctica de lo que la Biblia dice está estrechamente relacionado con llegar a alcanzar esta salvación. No sé si me explico. A medida que crecemos y que maduramos espiritualmente y entonces conocemos y ponemos por obra la palabra, es más evidente la obra de Cristo en nosotros, somos más transformados y por lo tanto estamos más cerca de aquella salvación. ¿Amén? El apóstol Pedro finaliza con la realización. En el versículo 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dicho de otra manera, si ya tienes la experiencia de que el Señor es bondadoso. Nuestra salvación y nuestro crecimiento espiritual son el resultado de la bondad de Dios. Por eso yo le decía que esto es como un círculo, ¿no? Un loop. Aquellos que han gustado la benignidad del Señor, evidentemente van a ser impulsados
a desechar el viejo hombre, a atesorar la Escritura, alimentarse de ella y a volver a probar la benignidad del Señor. Y ese ciclo en la vida cristiana se repite, hermanos. Y eso nos lleva a crecer en madurez, a ser semejantes a Cristo, a gozarnos en el Señor y a claramente combatir con el pecado. Mi pregunta hoy día es si estamos entendiendo que en medio de los tiempos que vivimos y de la adversidad y del rigor de la vida con todo lo que eso implica, ¿estamos conscientemente depurando nuestro anhelo por la palabra de Dios? ¿Estamos deseando esta palabra? ¿Estamos indagando, buscando? ¿No les pasa que a veces escuchan a alguien? A mí me pasó ahora cuando vino yo, que escuché algo de la predicación, o sea, escuché la predicación, pero eran cosas que dije, uy, me falta tanto por conocer y hay tanta más riqueza por escudriñar en la Biblia, me sentí como una alpargata, hermano. ¿No nos pasa eso a veces respecto a temas de la Escritura? ¿No nos lleva eso acaso a indagar, a abrir la Biblia y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender lo que ahí dice? ¿No les pasa que a veces peleamos con algún pecado y los que somos enojones decimos, ¿hasta cuándo voy a dejar la escoba por ser enojón? De nuevo. Pero no basta con que digamos, de nuevo, ¿cierto? Y la volvamos a regar, hermano. Sino que tiene que haber un punto en el cual crezcamos en madurez. Para que pasados los años nos podamos recordar y decir, me acuerdo cuando era más enojón que ahora. Y hemos ido creciendo. Pero eso tiene que ver claramente con la actitud activa del pueblo de Dios. Dios nos ha dado tremendas promesas. Él ya nos dejó una herencia maravillosa en los cielos. Él ya nos regaló salvación, ya nos dio fe, ya nos tiene asegurada nuestra salvación. Pero ahora, el vivir la vida cristiana como corresponde, hermanos míos, Dios nos va a ayudar. Pero hay gran parte que depende de nosotros, de nuestro esfuerzo. Nosotros tenemos que meterle ganas a esto. Nosotros tenemos que meterles HH. Y cuando hacemos eso, fíjese que aun cuando hacemos eso, no confiamos que el resultado final va a depender de mi capacidad de entender o de mi capacidad de esforzarme, sino que hago todo lo que está en mis manos confiando en que Dios, en su misericordia, me va a dar el crecimiento que yo anhelo. Eso nos muestra la Escritura, ¿no? Póngase en pie, por favor. Trate de hacer este ejercicio que hicimos la otra vez con un grupo de hermanos. Hágalo en su casa, ojalá pueda hacerlo en familia. Toma una hojita y póngase usted a describir qué es lo que usted es. Yo soy cristiano, yo soy padre, soy esposo, soy trabajador, soy miembro de una iglesia. Describa lo que usted es. Y luego ponga al lado lo que Dios demanda de usted en ese rol. ¿Qué demanda Dios de usted como cristiano, como padre, como esposo, como trabajador, como miembro de una iglesia? Y se va a dar cuenta de la tremenda cantidad de cosas que nosotros debiéramos abordar. Si queremos crecer y cumplir lo que Dios demanda de nosotros, hermanos, no hay otra forma sino dejando el viejo hombre y ciñéndonos, bañándonos, atesorando, alimentándonos de la palabra de Dios para que Dios nos ayude en el camino. Porque es la única forma que vamos a crecer y vamos a honrar al Señor. Amén. Y lo bueno es que el apóstol Pedro no le escribe esto a los hermanos para dejarlos con depresión, sino para mostrarles que hay esperanza, que Dios está con ellos en el camino. Recuerde que al final del día el Señor dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Por lo tanto, no estamos solos en este crecimiento. Amén.